Hola a todos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy empezaremos el curso de estática y en este caso específicamente hoy hablaremos del tema de fuerzas en el plano y fuerzas en el espacio. Para hablar de fuerza en el plano y fuerza en el espacio es necesario volver a hablar del vector. Aunque nosotros ya vimos al vector en física, el vector en física lo llamamos como vector A, vector B, vector C. Sin embargo, en estática, el vector adquiere, por decirlo así, otro sentido, ya que se convierte en una fuerza. Este vector va a tener las mismas propiedades que tenía en física. Va a tener un ángulo, en este caso llamaremos el ángulo θ x porque está con respecto al eje OX positivo. Va a tener también una línea de acción y va a tener también un punto de aplicación. El punto O lo llamaremos el punto de aplicación. Y tiene también, este vector va a crear unas sombras, aquí llamaremos componentes fx y componentes fy. ¿Por qué? Porque están en el plano, en el eje x y en el eje y. En este caso en particular son componentes rectangulares, ya que forman un ángulo de 90 grados. Aquí, aquí. Tiene también la base canónica, que es I, y la base canónica J. Este vector f puedes expresarlo de esta manera. Este vector f es igual al vector fx más el vector fy. Aquí llamaremos expresión vectorial. También podemos decir que este vector f es igual al módulo por el vector unitario i en este eje. Al módulo por el vector unitario i en este eje. Y de la misma manera en el eje y, al que llamaremos base canónica. De mismo modo, el vector en el plano 3D, podemos decir que tiene las mismas propiedades. Crea una sombra y esta sombra crea un componente, otro vector. En este caso en particular, este componente está en el plano XY, ya que está en un plano 3D. Este componente también crea una sombra, en este caso en los otros dos ejes, que son estos dos componentes. Aquí llamaremos componente fx, componente fy y componente fz. También tiene una, también tiene una base canónica, ¿no? Que es lo mismo, solamente que se agrega esta vez el eje z, ¿no? También podemos expresarlo de esta manera. El vector f es ya la expresión cartesiana. Llamamos θx al ángulo que se forma del eje x al vector y θy del eje y al vector, al ángulo que se crea entre ellos, lo llamaremos θx y θy. Entonces, el vector f también se puede expresar de la siguiente manera. Se puede expresar como f por coseno de θx más f por coseno de θy. También en el plano, en el espacio, tenemos que el vector tiene una expresión cartesiana. Y de la misma manera, crea tres ángulos el vector con respecto a los tres ejes. Y igualmente, puedo expresarlo de esta manera. Que el vector f es igual a f por coseno de θx más f por coseno de θy más f por coseno de θz. También podemos decir que este ángulo
ya no lo llamaríamos θx, sino θ. Y decimos que estos dos ángulos, por alternos internos, son iguales. Entonces, podemos expresar que con un solo ángulo, en este caso con el ángulo θ, podemos decir que f coseno de θ más f seno de θ es igual al vector. Esto se debe a la aplicación que al ser ángulos alternos internos, en este caso se haría el seno de θ, para poder sacar esta conclusión. Es decir, que f seno de θ es igual a f coseno de θy. Sin embargo, esto solamente es posible decirlo cuando el vector está en el plano, más no cuando está en el espacio. Es importante saber eso, recordar eso. Ahora, esto de aquí son los cosenos directores. Para hallar los cosenos directores, igualaremos f coseno de θx por fx. Igualamos y f pasa a dividir y fx no queda arriba. Coseno de θx es igual a fx sobre f. Y con ese mismo razonamiento sacamos los otros cosenos. Esto lo llamamos los cosenos directores. Para hallar los ángulos directores, usaremos un similar raciocinio. Decimos que simplemente hallamos los cosenos inversos. Tx es igual al coseno inverso de fx sobre f. Y el mismo razonamiento usaremos en los demás ejes. Y luego tenemos que, también podemos decir que el vector f es igual al módulo por su unitario en este caso. Coseno de θ más seno de θ es el unitario. Y aquí en el espacio decimos también que el unitario es igual a coseno de θx, coseno de θy y coseno de θz. Y adicionalmente tenemos esta fórmula que es para hallar que el módulo es igual a fx al cuadrado más fy al cuadrado. Y en el plano y en el espacio el módulo va a ser igual a el módulo va a ser igual a fx al cuadrado más fy al cuadrado más c al cuadrado. Con esto termina la explicación de las fuerzas en el plano y fuerzas en el espacio. En los siguientes vídeos resolveremos ejercicios utilizando estos conceptos, los cuales han sido explicados en este vídeo. Gracias.